capítulo 1, versículo 23. Amén. Todo puesto en pie, leemos la poderosa palabra de nuestro Dios. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Mi hermano ya ha orado por la palabra, por mi vida también. Le pido su clamor. Nunca hago esto, pero hoy lo necesito porque está un poquito complicada de la garganta, así que le pido ahí su clamor. Amén. Esta predicación lleva por título La virginidad de María y el nacimiento virginal de Jesús. ¿Amén? Bueno, como ustedes se han podido dar cuenta, durante este mes de marzo hemos tenido una serie de predicaciones con respecto a la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Como por ejemplo, ¿por qué murió Cristo? Unidos a Cristo, la divinidad de Jesucristo, Jesucristo hombre, Jesús el Mesías prometido, el perdón de pecados mediante Jesús, el nuevo nacimiento, y por último la semana pasada vimos la vida ejemplar de Jesús. ¿Se recuerdan que vimos el miércoles pasado? La humildad, el amor y el perdón de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que nos ayude a seguir sus pasos. Amén. En este día me corresponde hablarles acerca de la virginidad de María y nacimiento virginal de Jesús. Bueno, estas predicaciones tienen un objetivo muy especial, y es que nosotros podamos renovar nuestra pasión por Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude, que no sea una predicación cualquiera, sino que usted vaya meditando en cada una de las predicaciones que se han entregado. Amén. Bueno, a modo de introducción, yo voy a leer el libro de Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al 23. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Bueno, el nacimiento de Jesucristo es el acontecimiento más extraordinario y trascendental en la historia humana. Es uno de los milagros más grandes en la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque nació de una mujer virgen llamada María y fue concebido por el poder de su Espíritu Santo. ¿Amén? Este acontecimiento marca un antes y un después. La historia se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. Aunque no se sabe con exactitud su fecha de nacimiento, para los estudiosos existen algunos indicios, algunas posiciones con respecto a esto, pero en la Biblia no aparece fecha. Pero hay algo que sí están de acuerdo los estudiosos bíblicos, que es imposible que Jesús haya nacido un 25 de diciembre, tal como la tradición lo celebra en la actualidad. Amén. Hay dos evidencias bíblicas.
Bueno, yo solo comento así a grandes rasgos, a modo de dato, ¿ya? Porque me iba a extender mucho. Otra cosa importante que me pareció interesante compartirles está en el capítulo 1 de Mateo, el versículo 18, que dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí aparece la palabra desposada. En aquellos tiempos, los matrimonios judíos pasaban por 3 etapas importantes. Estaba el compromiso, que se realizaba generalmente cuando la pareja eran niños. Ni siquiera se conocían, sino que los padres tomaban esta decisión porque para ellos, para sus papás, el matrimonio era una decisión demasiado importante, como para dejársela en manos de estos jóvenes inexpertos. Podían ser niños o podían ser ya más jovencitos, pero ellos elegían sus parejas. En esta etapa el compromiso se podía romper por cualquiera de las dos partes, sin mayores complicaciones. El segundo paso era el desposorio, que era como la confirmación del compromiso previamente establecido por la pareja. Y una vez adquiridos se consideraban marido y mujer, pero no podían vivir juntos todavía. Después de la ceremonia del desposorio, cada uno de los desposados se retiraba a su casa. Esto más o menos duraba como un año, alrededor de un año. Y ellos iban a sus casas y esperando el siguiente paso, que los uniría en matrimonio. Esto duraba alrededor de un año, como les decía, y cuando adquirían este compromiso no se podía romper, a no ser por carta de divorcio, que eso también aparece en el libro de Deuteronomio. Y esta etapa es la que estaban viviendo María y José. Y finalmente la tercera etapa era el matrimonio, el cual no era más que la consumación de los votos y les daba la facultad de vivir juntos en matrimonio. Bueno, ahora espero que ahora podamos comprender más o mejor el desarrollo de estos acontecimientos. Amén. Fue en la etapa del año del desposorio que la Biblia dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo, y la frase antes que se juntasen indica sin duda que María era virgen. En el versículo 19 del capítulo 1 de Mateo dice así: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Debe haber sido para él un golpe muy duro para José el enterarse de que María estaba embarazada. Cualquier judío, conociendo a nosotros como eran los judíos, hubiese procedido con carta de divorcio inmediatamente. Pero como dice la palabra, él era un hombre justo. No quiso difamarla, ya que eso hubiera significado la muerte para María, porque este pecado se pagaba con la muerte. Y él quiso dejarla secretamente. En esto se encontraba él, se encontraba meditando en lo que estaba pasando, él se encontraba pensando. Y como dice en el versículo 20, dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y daré a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Qué maravillosa palabra, mis hermanos, ¿cierto? A usted le llega en su corazón, le hace ruido ahí en su corazón esta palabra del Señor. A mí me hizo mucho ruido. Para José cambiaba por completo la situación con la información que el ángel estaba entregando. Lo que parecía una desgracia se ha convertido en un gran privilegio, el mayor privilegio que un ser humano podría recibir. Dios había visitado su hogar de una forma única en la historia y los ha elegido a ellos para recibir en el vientre de María a Dios encarnado en su Hijo. Amén. Aunque el nacimiento de nuestro Señor Jesús no fue diferente
al de todos los seres humanos. Nosotros sabemos que Él nació en un pesebre, incluso nació en peores condiciones que nosotros, porque hoy hay clínicas, hay hospitales, hay anestesia para las mujeres, ¿cierto? Hay muchas más comodidades. Su nacimiento no fue diferente, ¿ya? Su concepción fue un milagro de Dios en el vientre de una mujer que jamás había conocido varón. Virgen de acuerdo a las Escrituras. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, sin que hubiera intervención humana. Lo vimos en el libro de Mateo, ¿verdad? Y también lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 26 al 35, que lo vamos a leer. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, mis amados hermanos. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hasta el 35 le dije, mi hermano. Qué maravillosa palabra. Amén. Hermosa palabra de nuestro Señor. María era una joven mujer, ¿ya? Era virgen, dice la palabra del Señor. Pero el Señor, mira, la escogió a ella para que llevara a su hijo, el Salvador del mundo. Qué maravilloso, ¿cierto? Y que también el Señor nos ayude a nosotros a confiar en Él, a confiar así como confió María en el Señor. Ella no dudó, sí se sorprendió, quizás se sentía, no sé, como poca cosa, no sé, una joven, no sé qué habrá pensado ella, pero maravilloso nuestro Dios. Amén. Ay. Voy a tomar un poquito de agua. La palabra de Dios dice que no solo María era virgen al momento de su milagrosa concepción, sino que permaneció virgen hasta el momento del nacimiento de Jesús. Lo dice en Mateo, capítulo 1, versículo 28, que dice así, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. O sea, dice su hijo primogénito. O sea, Jesús tuvo más hermanos, porque hay hermanos, personas que dicen que la Iglesia Católica, por ejemplo, dice que es la Virgen María, o sea, que ella fue inmaculada por siempre. Pero aquí, si nosotros leemos la palabra del Señor, dice que Jesús fue el primogénito, o sea, él tuvo más hermanos. Y también hay palabras que también lo dicen. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, la primera parte del versículo dice, en el principio era el verbo. Y en el versículo 14, también la primera parte dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo fue hecho carne. Podemos darnos cuenta que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
como dice en Hebreos 13:8. Por lo tanto, Cristo es eterno. Él existía antes de haberse encarnado en el vientre de María y nacer como un bebé en Belén. Él tenía que ser humano, lo decía el profeta Isaías en el versículo, capítulo 9, versículo 6. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo podría el Padre eterno ser la misma vez el Hijo? ¿O cómo podría el Dios fuerte a la misma vez ser un débil niño? Solo había una manera. El niño tendría que ser Dios encarnado. Y tomó a María como el instrumento humano, donde el Espíritu Santo realizó el milagro de engendrar y preparar el cuerpo humano en el que Cristo habría de nacer como un bebé. Es importante destacar que el nacimiento virginal de Cristo fue un evento único e irrepetible en el que Él no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo para habitar en toda su plenitud como Dios en un cuerpo humano. En el libro de Primera de Timoteo nos habla que esto es un misterio. Pero mire qué maravilloso. Es revelado al corazón del creyente. Amén. Pero el hombre natural no está revelado para el hombre natural, el hombre de afuera. Ellos no entienden cómo Dios voluntariamente deja su eternidad para hacerse humano y habitar aquí en la tierra. Ellos no entienden. Uno les conversa, cuando uno les predica, uno les conversa, pero hasta se ríen porque la palabra lo dice. Amén. Eso no está revelado para ellos. Pero eso no nos quita a nosotros el anhelo por ganar esas almas. Porque un día, así como el Señor también tocó nuestro corazón, así también puede hacerlo con ellos. Amén. Las personas naturales no pueden entender este misterio y muchos no lo creen o lo ven como una historia o un cuento, pero como lo dijo, para ellos no está revelado. A partir del momento que Jesús fue concebido en el vientre de María, Jesús fue totalmente divino y totalmente humano, todo Dios y todo hombre. No fue una combinación de ambos. Es por eso que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5 dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Nuestro origen y nuestra condición como seres humanos se revela en la escritura, en la misma palabra de Dios. Cuando el salmista dice en Salmo 51, versículo 5, que dice así: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice la escritura que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Y esto incluye a José y a María. Y este es un motivo principal, importante, del nacimiento virginal de Jesús. Era necesario que él fuera libre del pecado original, de la naturaleza pecaminosa, que era transmitida de generación en generación, de padres a hijos. Y que Jesús hubiera recibido si su padre hubiese sido terrenal, que era José, o sea, hubiese sido José, pero sabemos nosotros que no era su padre terrenal, porque el Espíritu Santo lo concibió a él. Amén. Como dice en el libro de Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí estábamos nosotros también, ¿se acuerdan?
El haber sido un hombre común hubiera incapacitado a Jesús para ser el Salvador del mundo, pues habría sido un pecador más en necesidad también de un Redentor. Su muerte no hubiera podido ser entonces eficaz contra el pecado, y él no habría podido ser nuestro sustituto, pues se requería que su vida fuera pura, justa y santa, sin ningún pecado en o sobre él. Amén. Bueno, sabemos que su vida fue así, pues. Su vida fue pura, justa, santa, sin ningún pecado. Se hizo pecador por usted, se hizo pecador por mí. Amén. Destacamos aquí la fidelidad y el amor que tenían José y María hacia nuestro Señor Jesús. Tomemos su ejemplo y confiemos y creamos en nuestro Dios, que sus planes son mejores que nuestros planes, que sus planes, sus propósitos y su voluntad son agradables y son perfectos, mis hermanos. Sus planes son perfectos, su voluntad es perfecta. Así que aprendamos a tener esa fidelidad y el amor que tenían José y María para Dios. Amén. Después de haber considerado todo esto, podemos ver que no hay un nacimiento más importante en todo el mundo que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un hecho relevante es que el Salvador del mundo fue concebido en el vientre de una mujer virgen por obra del Espíritu Santo. Así Dios se encarnó en la persona de Jesús y habitó entre los hombres, realizando grandes obras que están registradas en los 4 evangelios. Murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y hoy podemos ser salvos por medio de su gracia, de su misericordia y de la fe, gracias a su sacrificio expiatorio en la cruz. Que esto nosotros nos motive. Amén. Miren, mis hermanos, si usted lee los evangelios, ahí no habla de que Jesús jugaba, no sale el cumpleaños de Jesús, nada, porque a él no le interesaba que nosotros supiéramos eso. A él le interesaba que nosotros supiéramos sus obras, su poder, el amor tan grande que tiene por cada uno de nosotros, porque él no necesita mostrar su poder a nadie, pero él lo hace por amor a todos nosotros. Amén. Así que todos estos estudios nos ayuden a renovar nuestra pasión por Cristo. Y esto nos lleve a hacer todo, absolutamente todo, como para Él. En el lugar que nos toque trabajar, sea la puerta, sea el aseo, sea en la cocina, en los baños, donde sea, todo tenemos que hacerlo como para Él. Amén. Si Él nos da excelencia, ¿qué tenemos que darle nosotros a Él? Excelencia, ¿cierto? Así que eso, mis hermanos, en el lugar que nos toque trabajar, todo debe ser una honra. Y debemos correr a entregar estas buenas noticias de salvación al mundo, a los que nos rodean. Amén. Así que todo esto que nos motive en gran manera para que nosotros también corramos a entregarle esas nuevas noticias al mundo, esas noticias de salvación, porque aún la gracia de Dios está vigente. Amén. Así como tuvo esa gracia con nosotros, también esa gracia la puede tener para aquellos que todavía están afuera. Amén. Así que el Señor les bendiga en gran manera. Este ha sido el mensaje del Señor. Le voy a pedir a mi hermano Jorge que él pueda orar por el mensaje. Amén.